Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al ciclo de conferencias de Sinapsis de Desarrollo Personal y Profesional. Me presento, soy la licenciada Sara Matos, coordinadora de la red Alumni y seré la anfitriona de este evento. Antes de comenzar, queremos compartir con ustedes los programas que ofrece nuestro espacio de la red Alumni con sus 6 programas dentro NextMind, ciclo de conferencias internacional, Ignolab, capacitación de competencias académicas, Quizmaster, el juego del conocimiento, NexusSci, promoviendo la cultura científica, con futuro, conferencias de la comunidad Wix y el evento de hoy, Sinapsis. Ahora sí quiero presentar un pequeño video de la carrera profesional de nuestro panelista, el maestro Guillermo Rivero. Maestro Guillermo Rivero ha dedicado su carrera a la búsqueda del bienestar personal y profesional. Como Life Coach certificado por la EMCC de España, ha ayudado a numerosas personas a alcanzar sus metas y desarrollar su máximo potencial. Su enfoque holístico incluye su formación como terapeuta sistémico, avalado por el Centro de Constelaciones Tu Casa Blanca. Actualmente trabaja en la resolución de conflictos personales y familiares. Tiene experiencia como docente en unidades educativas como en institutos técnicos, compartiendo su conocimiento en áreas clave de la tecnología y el desarrollo humano. Además, su compromiso con la sociedad lo ha llevado a ser voluntario en la Unidad Urbana de Bomberos y Rescate, demostrando su espíritu de servicio y valentía en situaciones de emergencia. Comentarles que tendremos un sector de ronda de preguntas al finalizar la conferencia. Pueden dejar sus dudas, consultas en el chat privado. De igual manera, los participantes que deseen habilitar micrófono lo podrán hacer levantando la mano. Ahora sí, quiero presentar el tema Emancipación del Corazón con el maestro Guillermo Rivero. Adelante, maestro. Buenas tardes, por favor me comunican si es que me ven y me escuchan correctamente. Sí, lo puedo escuchar y ver. Muy bien, muchísimas gracias, licenciada. Bueno, muchas gracias a todos los presentes. Una vez más, bienvenidos que desarrollamos junto con la Universidad Wix, que es un espacio que nos permite de alguna manera trabajar las áreas que yo digo normalmente sabemos que están, pero nos cuesta mirar. Así que sin más preámbulo, vamos a hablar un poquito de la emancipación del corazón. ¿Sí? Bien, este es un tema que yo suelo conversar mucho dentro de los grupos de jóvenes, principalmente con los que trabajo, porque es algo que en este último tiempo, sobre todo, que se ven, que cada vez aparece una nueva, ¿cómo se llaman estas? Desafíos, estas nuevas tendencias, todas estas cosas que cada vez se inventan, digo, dentro de la sociedad. Eh, el proceso de emancipación yo creo que tiene mucho que ver con la libertad de poder decidir y de poder ser y hacer lo que nosotros realmente queremos. Y para poder abordar esta libertad con total plenitud, pienso que una de las primeras cosas que tenemos que entender es que la, la sociedad actual, todos estos, como les decía, retos que se dan en Internet, las noticias, todo lo que va sucediendo a nuestro alrededor día a día nos bombardea tanto de información que terminamos sin darnos cuenta viviendo dentro de diferentes cárceles, digámoslo así, ¿no? Una de las principales fuentes del sufrimiento. Justo hoy estaba trabajando sobre algo de la neurociencia, viendo alguna información importante, y dice que una de las principales razones por las que las personas sufrimos es justamente este querer tener siempre la razón, esto de querer buscar siempre la felicidad como si fuese algo que lo alcanzamos y ya.
Y en el proceso de la emancipación es justamente cortar estos vínculos que nos atan con el día a día, que nos mantienen cautivos de alguna manera de nuestra felicidad real, de nuestro bienestar real, ¿no? Entonces, yendo un poco hilando hacia este lado, vamos a ver qué es lo que nos hace perder la libertad. Eh, Dentro de las cosas que nos llevan a perdernos en este mundo tan acelerado, las principales tres son los pensamientos y emociones. Es interesante para mí cada vez que tengo que hablar respecto a las emociones, que muchos se sienten cohibidos emocionalmente. Mucha gente siente como que hay emociones que no debería tener, ¿no? O como que está, no sé, de pronto sienten como que las emociones los sobrepasan o pasan por situaciones que de alguna manera no saben cómo lidiar, ¿ya? O no sabemos cómo lidiar con las emociones. Entonces vienen pensamientos que nos generan miedo, nos generan ansiedad, pensamientos obsesivos, le empezamos a dar vueltas y vueltas en la cabeza a distintas situaciones que al final del día nos terminan secuestrando a nosotros mismos, ¿no? Lo mismo pasa con la falta de conciencia, es otra forma en la que nosotros vamos perdiendo la libertad, ya que esto nos lleva a ignorar nuestras necesidades y deseos verdaderos, los que realmente nosotros ansiamos. ¿Y de qué forma nos secuestran? Si ustedes analizan un poquito, si me acompañan con este análisis, muchas veces yo tenía un sueño, tenía un propósito, tenía una idea. Y a medida que voy buscando la manera de acercarme a la idea, aparece algo diferente. Y alguien me dice, no, pero no es por allá y esto tiene que ser de esta forma. Y empiezan a llenarme la cabeza con cosas que, en teoría, son mejores para mí, ¿no? Y en el fondo, yo voy, perdón, en ese son mejores para mí, yo empiezo a perder el rumbo de lo que realmente quería. Y entonces, esta desconexión, esta falta de conciencia, esta desconexión con mis deseos o con mis necesidades, me lleva a buscar cosas que en el fondo no deseaba tanto. Entonces, cuando he llegado a una meta, me doy cuenta de que no era mi deseo, era el deseo de alguien más. Y entonces vuelvo a sentir tristeza, vuelvo a sentirme atorado. Y el tercer factor que nos impulsa o que nos facilita esta pérdida de libertad es el apego físico y material, ¿no? El apego a personas, a objetos, incluso puede haber un apego a una meta X que me va a secuestrar la libertad en el sentido de que me voy a desconectar de mi entorno, me voy a perder, me voy a alejar de las personas que me hacen bien por perseguir obsesivamente un logro. Y este tipo de apegos, casi siempre en mi carrera profesional, he observado que es justamente lo que a la mayoría de las personas las ha llevado a vivir con algún tipo de ansiedad, les ha detonado algún tipo de ansiedad, ¿no? Porque dicen, no, pero ¿cómo voy a fallar en esto? Entonces tengo un apego hacia una meta, ¿no? O hacia un objetivo que no me permite vivir y analizar, disfrutar, existir, coexistir con el proceso, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito de estos tres elementos a lo largo de esta sesión. Entonces, hace un momento les hablaba, ¿no? Que cómo funcionan estas cosas. Y fíjense, es justamente lo que les describía. Relaciones tóxicas, hábitos y adicciones, estructuras sociales y culturales,
o credos y creencias limitantes. ¿Y a qué me refiero con un credo? No quiero entrar en temas ni religiosos ni dogmáticos. Simplemente que a veces yo he alimentado tanto una creencia dentro de mi cabeza que le otorgo un poder más allá de mi propia capacidad. Entonces, en ese sentido, los credos son los que nos alejan de la libertad, ¿no? Cuando eh, doy por sentado o doy por hecho que hay algo que no me lo va a permitir, que hay algo que no me va a permitir alcanzar mi potencial. Libre o desapegado de cualquier tipo de dogma o fe o religión o creencia, eh, yo tengo la visión, la forma de pensamiento de que si hay algo que me limita, no en mi actuar, sino en mi desarrollo, entonces debo replantear cómo estoy, qué tanto poder le estoy otorgando a esta creencia o a esta relación o a estos hábitos o a la sociedad en su conjunto, porque muchas veces en las redes sociales vemos que todo el mundo publica lo mejor de sí, pero se vuelve inalcanzable para nosotros, que nos va a limitar y nos va a causar sufrimiento. Lastimosamente, vivir desde ese lugar es una vivencia difícil, es una vivencia dolorosa. Y ya que tocamos esto, vamos a empezar con una pregunta, que es, ¿en qué área sientes que cargas un mayor peso invisible que limita tu plenitud? Entonces, por favor, licenciada, si nos colabora con el test, ustedes van a tener una serie de opciones para responder acá, que vamos a darles un minuto, por favor, para que vayamos respondiendo y vamos a ver cuáles son estas creencias o acciones que yo siento que me limitan. Tenemos cuatro opciones. Fíjense, por favor: autoexigencia y perfeccionismo, que es una sensación constante de no ser o hacer lo suficiente. Asumir responsabilidades que no me corresponden, la mayor parte del tiempo familiares, que es asumir cargas o resolver dilemas que les pertenecen a otros. Vínculos y relaciones, que tiene que ver con el temor al conflicto y la dificultad para poner límites o para soltar. Y el diálogo interno autocrítico es la dificultad para darme el permiso de descansar y de disfrutar. Los vamos a analizar en un minuto. Por favor, los invito a todos a responder eh, este cuestionario. Es una sola respuesta por participante. Y cuando usted esté lista, licenciada, nos puede mostrar las respuestas, por favor. Claro que sí, maestro. Estamos al 45% de participantes. ¿Usted me indica? Eh, 50% ya. ok, les daremos unos segundos más para que todos podamos responder. Claro. Muchas gracias. Si gusta, podemos mostrar los resultados al porcentaje que hayan alcanzado a responder, por favor. Bien, ahora sí presentamos los resultados. ¿Me confirma que lo puede ver, por favor? Sí, correcto. La autoexigencia y el perfeccionismo tienen el primer lugar entre lo que nos secuestra la felicidad. Asumir cargas que no nos pertenecen o resolver dilemas que no nos pertenecen
lo tenemos como un segundo lugar. Vínculos y relaciones, que es el tercer lugar, y el diálogo interno, que está en un cuarto lugar. Perfecto. Hablamos de sobre 38 votaciones. Bien, entonces, vamos a ver. Dentro de la autoexigencia, ¿ya? Muchas veces nosotros no nos permitimos fallar, no nos vamos a permitir equivocarnos, o incluso puede que no nos permitamos siquiera tener una relación, perdón, se me está yendo la palabra, que no nos permitamos tener una relación compasiva con nosotros mismos. Esa era la palabrita que buscaba, compasiva. ¿Y qué significa tener una mirada compasiva con nosotros? Normalmente la tenemos con otras personas. Cuando vemos a alguien que está atravesando una dificultad, solemos en muchos casos decir, ok, pero no le está pasando bien, vamos a entenderlo, o pucha, qué difícil que le está pasando, pero está haciendo su mejor esfuerzo. Pero nos cuesta mucho tener esa misma mirada con nosotros mismos. Entonces, el poder mirarnos con amor, con compasión al decir, ok, pero puse mi mejor esfuerzo, de pronto algo me faltó, pero no estoy viendo todo lo que logré, hace que mis autoexigencias sean tan grandes que con un amigo me hacía una analogía el otro día y me dice, a ver, me dice, si tienes $1.000.000 y se te queman 20.000, ¿vas a quemar los otros $980.000 porque se te quemaron 20? ¿O vas a beneficiarte y vas a disfrutar esos 980.000 que te quedan? Y dije, wow, qué interesante, ¿no? Porque gran parte del tiempo me pasa muy seguido que yo digo, ok, estoy haciendo esto y cuando algo no sale conforme a lo que yo tenía previsto, me pego durísimo. Entonces, entiendo lo de la autoexigencia porque también me toca vivirlo en muchas situaciones, ¿no? Y eso no nos permite disfrutar plenamente. Lo mismo pasa cuando nosotros de pronto dejamos de atender nuestros asuntos por atender los de otros, que ese es el desorden sistémico. En esencia es cuando nosotros sistémicamente, ¿qué significa? Que yo estoy en una posición y trato de cuidar o de proteger a alguien que no me corresponde cuidar o proteger. Puedo acompañar, pero cuidar y proteger es completamente diferente, ¿no? Entonces, todas estos desórdenes y estas autocríticas duras o la falta de empatía con nosotros mismos nos llevan al dolor o nos llevan a sufrir o a cuestionarnos o a castigarnos en muchos casos, ¿no? Otras cosas que nos llevan a sufrir y a darnos muy fuerte son las pérdidas y los duelos. Y aquí hay algo interesante sobre pérdidas y duelos, porque tiene que ver con el desapego también. O acuérdense que al principio hablamos del apego hacia cosas y personas. Normalmente hablamos del duelo como el duelo cuando perdemos a alguien, a una persona, pero también necesitamos entender el duelo como este proceso de soltar y dejar ir algo que ha sido importante para nosotros. Y muchas veces ese algo es un trabajo o una relación de pareja o una casa, eh, puede ser un vehículo. Es decir, cuando nosotros tenemos que desapegarnos de algo que con lo que hemos tenido mucha cercanía, mucho cariño o hemos vivido experiencias que nos han permitido disfrutar mucho, la pena que sentimos, la tristeza o el dolor por tener que alejarnos de esto, eso también requiere un duelo. Entonces, no hablamos solamente del duelo como la pérdida física de una persona, ¿no?
La ansiedad, la depresión, el estrés también nos generan niveles de incertidumbre que disparan una cantidad de químicos en el cuerpo que es impresionante cómo nos pueden llegar a causar hasta dolor físico, ¿sí? Eh, Hay neurotransmisores que se van segregando en el cerebro, que van haciendo conexión en las neuronas, que de un momento a otro pueden darnos sensaciones físicas de dolor, falta de aire, taquicardia. Es decir, todo esto que nosotros no alcanzamos a manejar o a administrar de lo que pensamos o de lo que sentimos, nuestro cuerpo lo va a manifestar, pero de manera física, ¿sí? Muchas dolencias, muchas enfermedades han empezado primero con una emoción. Eh, De hecho, hay estudios que demuestran que primero sentimos y luego pensamos. Cuando empiezan a hacer tomografías y todos estos estudios sobre los neurotransmisores, muchas veces se puede evidenciar que ante una imagen se disparan una cantidad de neurotransmisores y se conectan diferentes partes del cerebro que después de que se ha visto cómo se iluminan, porque en las pantallas se ven como si se iluminaran de diferentes colores, eh, se observa que la persona habla después de esta reacción, se ve cuál es la reacción fisiológica. Entonces, primero está la emoción y luego aparece el síntoma, ¿no? Que eso es algo bastante interesante que también lo vamos a mirar un poquito a profundidad. Y como les decía, los desórdenes sistémicos que tienen este elemento, ¿no? De querer movernos a posiciones que no son nuestras. En este, en este punto, cuando hablamos de la pérdida y el duelo, quiero hacer un pequeño énfasis porque una de las razones por las que más pacientes he atendido tiene que ver justamente con este no soltar y no por pérdidas de seres queridos o de familiares, sino de situaciones en las que han quedado atrapados emocionalmente que no les ha permitido hacer el ciclo completo. Mucha gente se queda en las primeras tres fases, se queda atrapada en estas primeras tres fases, que es la negación, ¿ya? Que su propio nombre lo dice, el no aceptar de que la realidad puede haber cambiado, ¿ya? Ante una pérdida de trabajo, ante una ruptura en una relación, el no aceptar que, ok, ya esto no va más y me aferro a la idea de lo que pude haber hecho para que no pase, empiezo a cuestionarme sobre qué no hice bien, si perdí una materia o perdí un trabajo, qué pude haber hecho. Entonces, esa sensación, esa negación por la cual yo no me permito asumir el presente tal y como se da, me lleva a la segunda fase, que es cuando yo empiezo a enojarme conmigo mismo, o cuando empiezo a enojarme con las demás personas, o cuando empiezo a manifestar injusticia, siento que la vida no es justa o que me debieron dar otra oportunidad. Entonces aquí también empiezo a generar una cantidad de emociones que de pronto me van lastimando, ¿no? Que me van haciendo este daño eh, cada vez más profundo. Y esto es lo que yo voy a ir arrastrando si es que no logro hacer los cierres. Si yo no logro hacer bien un cierre de un ciclo, voy a tomar un nuevo ciclo todavía con el dolor del anterior. Entonces, es necesario que para yo poder cerrar estos ciclos, me permita negociar conmigo mismo, me permita asumir la responsabilidad. Y aquí no hablo de culpas,
Aquí siempre hablo de responsabilidades, ¿ya? Porque yo necesito asumir la responsabilidad de las cosas que pude o no debí o no pude haber hecho, de las cosas que funcionaron y de las que no, pero que sí sucedieron. Y si en algún momento tengo la oportunidad de resolver o de cambiar la situación, va a ser en una nueva oportunidad, no en la que ya pasó. Entonces, primero necesito entrar en contacto conmigo mismo para poder mirar hacia adelante. Esta es la negociación que yo necesito hacer conmigo. Esto me va a generar también cierta tristeza o depresión incluso. No me gusta tratarlo como depresión porque actualmente veo casos en los que es más profundo que una tristeza, ¿ya? Pero es este proceso de hacer contacto con la pérdida, ¿sí? Es decir, hacer conciencia de que una parte de mí está involucrada, ya sea porque creé, provoqué o permití que las cosas se den de esta manera para llegar a este punto. Entonces yo necesito hacer contacto con esa pérdida, necesito hacer contacto con ese dolor, necesito permitirme la tristeza, no con el afán de hundirme, sino de la tristeza, de mirar a la tristeza como la herramienta. La emoción de la tristeza tiene una herramienta que es muy linda cuando la asumimos con madurez, se dice desde el estado adulto en terapia, eh, que es, ok, ¿qué me pide la tristeza? Primero me pide ir hacia adentro, ¿no? Voy a hacer introspección. Una vez que he visto qué es lo que me pide, que hago esta introspección, puedo hacer contacto con la parte y entender qué es lo que me duele de esta pérdida. Es decir, tenía planes, tenía sueños, había una reciprocidad, había un cariño, una costumbre. Entonces, ahí recién puedo decir, wow, esto es lo que me duele, que no me permite seguir adelante. Cuando yo entiendo que la tristeza lo que me está pidiendo es reconocer mi dolor, entonces la tristeza ya cumplió su meta, cumplió su objetivo y da paso a la aceptación, que es decir, que así tenía que ser. Esto era lo que de otra manera no lo hubiese aprendido, de otra manera no hubiese pasado, porque cada situación de pérdida, de fracaso, también nos lleva al crecimiento. Entonces, eso es lo que me permite asumir con mayor calma y con mayor madurez o tranquilidad esta nueva situación, ¿no? Entonces, los cuatro pasos son reconocer y aceptar, aceptar que la realidad ha cambiado, reflexionar y revisar, que es esto que les decía hace un momento, qué es lo que me puedo llevar como aprendizaje y a partir de ahí puedo empezar a identificar los patrones que me impiden hacer otro tipo de cierres, ¿no? ¿Cuál es el beneficio de hacer esto? Que nos permite liberar toda esa tensión, nos permite dejar un poco el control, porque no vamos a poder cambiar el pasado, soltar la culpa, la vergüenza o la ira que esté asociada con esta situación que nos ha causado dolor. En el caso de relaciones con personas, es honrar a la persona o la experiencia que se está cerrando de alguna manera nos permite conectar con los momentos positivos y eso también nos da cierto impulso para seguir, ¿no? Aquí sí utilizo mucho las creencias personales como un motivador, como algo que nos permita hacer una ceremonia de cierre. Las personas, por naturaleza, buscamos anclajes con cosas tangibles. Nuestro cerebro tiene la capacidad de hacer posible
o hacer real todo lo que pasa en nuestra cabeza. Entonces, cuando yo me creo un ritual de cierre o algo, con algunos pacientes he tenido la experiencia de decir, ok, escribe una carta de despedida. Y no es necesario que la entregues, pero sí que puedes quemarla, ¿no? Es decir, un paso a paso de, ok, esto es todo lo que te quería decir, gracias. Y hago mi cierre. Eso es crear un ritual o una ceremonia para marcar un cierre, ¿no? Eso me va a permitir integrar la experiencia para encontrar un nuevo sentido y renovar de nuevo esta conexión con la vida, que es lo que siempre buscamos, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa a partir de no tener estos cierres y no poder avanzar? Muchas veces nos da ansiedad, que la ansiedad viene de estar constantemente revisando el pasado, ¿no? Tengo, perdón, de estar revisando constantemente el futuro, ¿ya? Tengo tanta incertidumbre de lo que puede pasar porque me he hecho una cantidad de ideas que son 10.000 caminos diferentes, pero todos mis caminos son catastróficos, entonces empiezo a pensar que no tengo la capacidad de resolverlo, ¿no? Entonces empiezo a mirar todo con un miedo, con una preocupación, como que tras cada puerta que voy a abrir hay un león del otro lado que no me permite vivir en paz. Mien- eh, perdón. Eh, Aquí vamos a repetir un poco de la charla que tuvimos en el anterior ciclo, ¿ya? Que, que nos muestra qué es lo que se ve psicológicamente de la ansiedad. Los pensamientos repetitivos, que es lo que les decía, escenarios catastróficos. Hay un incremento en la emocionalidad, principalmente en el miedo, la inquietud o la sensación de amenaza, ¿ya? Que esto, como les decía, viene por crearme todos los escenarios en los que las cosas pueden salir mal. Y pérdida de control de los pensamientos. ¿A qué se refiere con esto? Que llega un punto en el que ya ni siquiera me puedo detener en lo que estoy pensando. Ya no puedo pensar con claridad y empieza mi cuerpo fisiológicamente a mostrar señales como hiperventilación, eh, sudoración, temblores. Mi cuerpo empieza a actuar erráticamente, ¿ya? Por eso es importante entender estos síntomas para que cuando yo descubra que estoy avanzando hacia ellos, pueda hacer algunos ejercicios. Los vamos a ver al final del taller. Hay ejercicios que me permiten salir de los ciclos de ansiedad, ¿no? Lo mismo sucede con la depresión. La depresión nos lleva hacia el otro lado. La depresión nos lleva a mirar el pasado constantemente y vamos a mirar nuestro pasado catastrófico, nuestro pasado de fracaso. Entonces, me voy a sentir totalmente desconectado, me voy a sentir totalmente incapaz de poder hacer algo bueno en el futuro si yo solamente estoy mirando mis errores, ¿no? Fisiológicamente, la depresión lo primero que va a hacer es bajarnos los niveles de serotonina y de dopamina. Entonces no voy a sentir ni motivación ni placer por las cosas que hago. Si antes me gustaba, no sé, cantar, no me interesa para nada. En este momento, las cosas que me generaban placer cada vez me generan menos placer. Entonces necesito eh, dosis más altas para poder sentir la misma cantidad de placer.
este es uno de los riesgos que vienen justamente cuando las personas empiezan a tomar antidepresivos, porque si bien la medicación ayuda, pero tiene que haber un acompañamiento terapéutico junto con esa motivación. Cuando las personas se automedican o pasan porque a fulanito o a otra persona le sirvió esto, creo que a mí también me va a servir, entonces yo corro el riesgo de que mi cuerpo me pide cada vez más de estos neurotransmisores, de estos químicos, pero cada vez me vuelvo más dependiente de ellos. Entonces hay que tener mucho cuidado principalmente con este tipo de medicaciones, ¿no? Fisiológicamente también, como baja la serotonina y baja la dopamina, sube el cortisol. Y esto me genera esa sensación de cansancio y agotamiento constante, ¿ya? Ojo, el cansancio y el agotamiento también pueden venir por otros factores. Por favor, actualmente este, este deseo de inmediatez o esta falta de tiempo que tenemos muchas veces de decir, ah, pero dijeron que era tal cosa sin haber asistido a una consulta médica que me pueda diagnosticar con precisión, porque para esto existen exámenes clínicos que nos permiten medir qué es lo que no está equilibrado en nuestro cuerpo. Muchas veces me ha pasado que se acerca alguien después de un taller, después de una charla y me dice, yo tengo esto, ¿será que es depresión? Y le digo, ok, porfa, no lo tomes a letra muerta. No, no te vayas con la idea de que porque tengo estas dos cosas de las que hablamos hoy, significa que tengo depresión o significa que tengo ansiedad. Entonces voy a ir a buscar una cura para la depresión o una cura para la ansiedad. Estos son síntomas. Pero todos estos síntomas, para poder dar con un diagnóstico, los tiene que hacer ni siquiera un psicólogo, un psiquiatra, a través de exámenes clínicos, ¿ya? Y en esto sí voy a ser completamente puntual y preciso. Son médicos, son doctores los que nos hacen las evaluaciones para determinar clínicamente qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo, porque a veces el síntoma, ¿ya?, va acompañado de un desorden fisiológico, un desorden natural, no de no de un comportamiento, ¿sí? Y eso voy a hacer mucho hincapié en esto porque es necesario que lo veamos desde ese lugar. Entonces, la serotonina y la dopamina bajan, esto hace que se disminuyan mis sensaciones de placer, sube el cortisol y esto me genera mayor fatiga y desgaste, ¿sí? Fisiológicamente eso es lo que sucede. Acompañado de esto, el sistema nervioso parasimpático nos deja no solamente el cansancio físico, sino la sensación de agotamiento, ¿no? Y sentimos que vamos más lento en las cosas que tenemos que hacer, mi cerebro no logro pensar con fluidez, eh, suceden muchas cosas que por ejemplo, me pierdo en lo que estoy hablando, estoy yendo a hacer algo y me olvido qué es lo que sucede. Entonces, son síntomas que nos pueden ir mostrando que necesitamos hacer una evaluación. El apetito disminuye, la manera en la que descansamos muchas veces, a pesar de tener cansancio, padecemos insomnio. Entonces, fisiológicamente, esos son los síntomas de los que podemos hablar para decir que hay una depresión. Esto claramente nos va a desatar olas de estrés, que también es otra de las cosas que nos secuestra del bienestar, ¿no? Y podemos sentir estrés básicamente por sentirnos responsables por otros, que es lo que les decía sobre los desórdenes sistémicos. Nos estresamos por culpa, que eso tiene mucho que ver con esta autocrítica que solemos hacer, que se vuelve muy dura con nosotros mismos y nos daña, nos atacamos a nosotros mismos al punto de perder muchas veces el enfoque de lo que queríamos.
y, como ya mencionamos, la ansiedad por control, ¿no? Entonces, hace un momento les decía, ¿qué herramientas podemos llevarnos? Porque mi interés, más que compartirles qué cosas nos roban el bienestar, mi interés siempre va hacia, ok, ¿y ahora cómo lo recupero? ¿Qué puedo hacer para cambiar todo esto y recuperar un poco la sensación de bienestar? Primero, siempre hablo de la respiración porque es un ejercicio que lo podemos realizar en cualquier momento, en cualquier lugar y que no necesitamos de accesorios especiales. No necesito ropa deportiva, no necesito estar en una sala sin ruido. No, puedo hacerlo si estoy viajando en el bus, si estoy en el metro, si estoy sentado en mi oficina, si en algún momento siento que necesito recurrir a la respiración, está totalmente disponible para mí, ¿no? ¿Cómo puedo hacerlo? Hay dos tipos de respiración, ¿ya? Que una me va a ayudar a despertar y la otra me va a ayudar a calmarme. ¿Cómo funciona esto? Si yo hago una inhalación profunda, lenta, sostengo un momento la respiración y hago una exhalación más rápida que mi inhalación, ¿ya? Esto le va a dar más espacio a la cavidad torácica. Cuando se le da más espacio, el corazón recibe una señal que es bombea más rápido. Entonces me produce taquicardia. Eso, si llevo la taquicardia a un extremo, no me va a hacer bien, pero si yo respiro, inhalo, exhalo, no hago una pausa muy prolongada, vuelvo a inhalar, vuelvo a exhalar, una vez más, he hecho tres respiraciones, tres inhalaciones profundas con exhalaciones rápidas. Le acabo de meter mayor cantidad de oxígeno a mi cerebro y automáticamente estoy más despierto, tengo la sensación de mayor lucidez. Los invito a que lo practiquen en este momento, lo van a sentir. Pues, esto no es esotérico ni nada, esto es completamente medible en el cuerpo. Si uno hace una serie de respiraciones profundas con exhalaciones rápidas, el cerebro tiende a oxigenar más rápido, el corazón va a aumentar su frecuencia cardíaca. La otra forma de respiración pasa cuando yo estoy muy estresado, siento que estoy con taquicardia, me siento acelerado, como decimos normalmente en mi país. Entonces, ¿qué hago? Respiro al revés. Inhalo, sostengo y exhalo lentamente. Yo a las personas cuando les hago hacer este ejercicio, les sugiero, inhalen 3 segundos, 4 segundos, vamos a hacerlo. Sostengo la respiración y luego empiezo a exhalar en 5 o 6 segundos. Y esto tiene el efecto contrario, hace que mis palpitaciones, que mis latidos bajen. Entonces me permite entrar en calma. Cualquiera de estas dos formas de respiración las uso cuando las necesito. Justo le decía a un paciente hace poco que me dice, tengo problemas para dormir. Le digo, ok, intenta practicar la respiración lenta, la respiración pausada, durante 1 minuto antes de ir a la cama. Y practica la respiración pausada des- apenas te despiertes, perdón. Practica la respiración pausada cuando te despiertes y cuéntame cómo va, porque me dice, tengo dolor de cabeza constante, sufro de mucho estrés y me cuesta dormir. He hablado con él hace unos días y me dice, oye, me ha funcionado. Y me ha funcionado muy bien. Tanto así que he reducido la cantidad de medicamentos para la migraña que suelo consumir.
Entonces, estas son cosas medibles, son técnicas que funcionan y por eso me gusta entregarlas así como me las dieron a mí, como un regalo, ¿no? Otra cosa que nos ayuda a liberar los niveles de tensión y estabilizarnos física y emocionalmente es practicar algún deporte o alguna actividad física. También nos permite liberar la tensión las actividades artísticas, ¿sí? Es decir, si les gusta la música, canten. Si tocan algún instrumento, practíquenlo. Les gusta pintar, pinten. Bailar, todo lo que sea actividad física o actividad artística saca al cerebro de este secuestro amigdalar, de este secuestro de neurotransmisores y nos pone en otra frecuencia. Cuando nosotros logramos cambiar estas frecuencias y empezamos a vivir de una manera diferente, estoy 100% seguro de que lo van a notar, ¿ya? Porque van a sentir literalmente en el cuerpo mayor energía, más tranquilidad y de alguna manera esto nos lleva a vivir plenamente, ¿sí? Y cuando nosotros vivimos plenamente y empezamos a disfrutar de las cosas que hacemos, automáticamente no solamente repercute en nuestro bienestar físico y emocional, repercute también en nuestro bienestar material. Por alguna razón, yo he empezado a experimentar y a ver en pacientes que de pronto empiezan a generar esta estabilidad consigo mismo, que les empieza a ir mejor. No sé si tiene que ver porque cumplen, cumplen más fácil sus objetivos, no sé si tiene que ver porque están más abiertos y ven más oportunidades, pero sí, suele suceder que mientras mejor está la persona emocionalmente, físicamente y a nivel de pensamientos se suelta de todos estos conflictos, empieza a mejorar en otras áreas de su vida. Y para eso también necesitamos establecer límites claros y saludables. Muchas veces nuestra compulsión por, no sé, llegar a una meta a como dé lugar, decimos, cueste lo que cueste, pues me está costando bienestar, me está costando mi salud, me está costando de pronto cosas que no quisiera que me cuesten, ¿sí? Y la otra parte que nos ayuda un montón es tomarnos el tiempo para el autocuidado y la relajación. Siempre es bueno hacer una pausa, ¿ya? Que nos permita respirar, cambiar de aire, eh, que nos permita distendernos, que nos permita decir, ok, hasta las máquinas se hace una parada para mantenimiento, ¿sí? Nosotros también necesitamos esa parada de mantenimiento. No sé con cuánta frecuencia lo podamos hacer, porque cada ritmo es diferente, cada uno tiene las obligaciones distintas y va necesitando cosas diferentes, pero sí tener un momento en el que podamos decir, ok, este fin de semana, este día en la tarde, me voy a dar el tiempo de parar, no hacer nada, o de ir y hacerme, no sé, este corte de cabello, este tratamiento para algo, me voy a ir un día a un spa, o me voy a ir a la piscina, o me voy a ir a caminar. Hay mil formas en las que nosotros podemos hacer esta pausa de autocuidado, porque el objetivo no es parar y no hacer nada, es cuidarme. ¿Qué me puedo regalar a mí? Yo los invito a que se hagan esa pregunta. ¿Qué me puedo regalar que he estado deseando durante tanto tiempo y que todavía no me lo he dado? ¿Sí? Cuando me puedo dar ese regalo, también mi cuerpo lo asimila como, ok, me merecía este premio. Es una validación, eh, es un reconocimiento a mi propio esfuerzo. Entonces, muchas veces no tiene que ser algo
que represente un gasto. Puede ser ir a caminar, puede ser ir a tomar un refresco a un lugar que me gusta, o ir a sentarme a leer a una plaza. Me imagino que muchos están ya pensando qué harían, cómo se podrían dar ese regalo. Yo los invito a que lo hagamos. De pronto vamos a encontrar un beneficio muy grande detrás de ello. ¿Sí? Eh, Les hablaba del desorden sistémico como como uno de los conflictos, una de las cosas que más nos cuestan. Y para resumir esto del desorden sistémico y no extendernos mucho, un desorden, entendamos sistémico como que cada uno de nosotros tiene diferentes sistemas en los que interactúa cotidianamente. Tenemos nuestro sistema familiar, tenemos el sistema laboral, tenemos el sistema de amistades. Cada grupo al que pertenecemos es un sistema diferente, ¿sí? Pero ¿qué sucede? De maneras que nosotros no logramos de pronto ver conscientemente, todos estos sistemas están conectados a través mío en diferentes situaciones. Por ejemplo, si yo tengo un conflicto con un hermano y es un conflicto que me está costando mucho resolver, es muy probable que este conflicto se lleve hacia mi sistema laboral y yo empiece a tener conflicto con algún compañero de trabajo, con alguien que está en mi misma línea, ¿no? Un colega. Si yo tengo un conflicto con mis papás o con alguna, o mis abuelos o con alguna figura de autoridad, lo más probable es que este conflicto también se manifieste con alguno de mis jefes. Entonces, el desorden sistémico lo que nos muestra es que, ok, el truco aquí es, veamos, si yo tengo un conflicto constante con mis jefes, ¿qué conflicto necesito resolver con mis padres? Si yo tengo conflictos constantes con compañeros de trabajo o compañeros de estudio, pareja, alguien que está, digamos, en este nivel de iguales, ¿con quién, con cuál de mis hermanos o alguien de mi sistema primario, que el sistema primario es la familia, aún no he logrado resolver algo? ¿Con quién tengo ese pendiente? Entonces es como una invitación que nos hace el sistema, los diferentes sistemas que están interconectados a través mío, son una invitación a revisa dónde está tu desorden, ¿sí? Es, más allá de lo que está sucediendo, dejemos la culpa a un lado, dejemos la víctima a un lado y resolvamos lo que nos toca resolver. De esa manera vamos a poder fluir con mayor libertad. Bert Hellinger hablaba de que primero está el orden y luego está el amor. ¿Qué significa esto? Que muchas veces nosotros, por amor, vamos a tratar de cuidar o de tomar la responsabilidad de alguien más cuando no me corresponde tomar la responsabilidad. Por ejemplo, eh, yo tengo que cuidar de mis hermanos menores. No, no es mi responsabilidad. Ahora, si yo soy el hermano mayor o de pronto soy el que en este momento tiene las condiciones para hacerlo, no voy a cuidar de mis hermanos como si yo fuese papá o mamá, voy a respetar esta jerarquía, pero sí los puedo apoyar desde mi lugar de hermanos. No significa que no puedo hacer nada por ellos, significa que yo no voy a tomar el lugar que sería de mis padres o de mis abuelos. No sé si queda claro, tal vez si a alguien no le queda muy claro puede hacer la pregunta en la ronda de preguntas, pero tiene que ver con esto, con que, ok, yo no puedo reemplazar el rol de mis padres. Y lo mismo pasa en la jerarquía de empresas. Si yo empiezo a criticar a mi jefe y yo empiezo a tener conflicto con mis superiores, obviamente es porque creo que puedo hacerlo mejor que ellos y probablemente tengo la capacidad para hacerlo, pero en este momento mi rol está acá. Este es mi superior y yo debo respetar esta jerarquía. No sé si se entiende.
Si no, lo vemos en la ronda de preguntas. De pronto hay algo que podamos responder ahí ya puntualmente, si es que no se logró entender. ¿Sí? Entonces, aquí vamos con una pregunta más y con esto enfilamos hacia el final del taller. Ante un cambio inesperado en tu vida, ¿cuál suele ser tu respuesta primaria? Por favor, licenciada, si nos dan las opciones de respuesta, vamos a ver, ¿cómo reacciono yo ante un cambio inesperado? Sobreanálisis, es decir, intento entenderlo, resolverlo y todo desde la cabeza, aislándome de los sentimientos. Reprimo mis emociones y trato de ser fuerte para seguir hacia adelante, que sería el aislamiento y el silencio. Me siento culpable o desarrollo una hiperresponsabilidad pensando que todo lo que está sucediendo es culpa mía y yo soy el responsable de resolver esto, cueste lo que cueste. O trato de tener apertura y buscarle un sentido para que el proceso de aprendizaje se integre dentro de mi vida. Vamos a responder, por favor. ¿Me confirma, licenciada, por favor, cuánto vamos de porcentaje de Claro que respuesta? sí, ya vamos a un 56-60%. Perfecto. Si gusta, podemos cerrar aquí la ronda Bien, para que podamos llegar a la ronda de preguntas donde sean los participantes los que pregunten. súper. Ahora sí, comparto los resultados. ¿Me confirma, por favor? Sí, a ver, vamos a darle lectura a esto. Sobre análisis mental, 30%, aislamiento y silencio, 24%, culpa e hiperresponsabilidad, tenemos un 8% y apertura y búsqueda de sentido, tenemos un 38%. Realmente me alegra mucho poder ver que la mayoría haya ido por la búsqueda del sentido. Y ahora vamos a ver, ¿qué tienen que ver este sobreanálisis, este aislamiento o esta hiperresponsabilidad? Estos tres, estas tres formas de responder ante una crisis no son malas, ¿ya? Y en todos los cierres yo trato de que nos vayamos con esta mirada. Siempre planteo que las cosas pueden ser funcionales o disfuncionales. Nosotros estamos muy acostumbrados a pensar que lo que hago tiene que estar bien, porque si no, por consecuencia, está mal, ¿sí? Yo los invito a darle un poquito la vuelta a esta mirada y decir, ok, lo que yo estoy haciendo me ayuda a funcionar mejor, ¿ya? No si es bueno o es malo, porque eso puede estar muy vinculado con mis creencias. Pero si lo que yo hago, pongamos un caso hipotético, yo soy muy estricto con algunas cosas en mi vida. Entonces, esta manera rígida de responder ante ciertas situaciones hace que yo tenga dificultad de comunicación con otras personas. Por lo tanto, mis relaciones en ese sentido son duras. ¿Me funciona? A eso me refiero con funcional. Ser duro, ser tan estricto con esto, porque eso dicen mis creencias, ¿me funciona o no me funciona? ¿Es funcional o es disfuncional? Si yo veo que no me está funcionando, entonces puedo abrirme a un cambio.
Puedo reconocer que soy muy estricto con estas cosas. Y no está mal, pero puedo ser estricto conmigo. Es decir, con el tema del horario, yo soy bastante estricto conmigo. Trato de llegar a las reuniones 5, 10 minutos antes. Trato de estar a tiempo, pero no puedo enojarme con las personas que no comparten esta forma de pensar. ¿Se entiende? Porque, ok, esa es mi forma de ser y no puedo obligar a nadie a que tenga la misma forma de ser que yo tengo. Lo mismo aplica para muchas otras circunstancias. Y alguien me puede decir, no, pero es que la puntualidad es un valor fundamental. Sí, para mí y para usted que piense igual que yo. De pronto, para otras personas, un valor fundamental es la tranquilidad, es la calma. Entonces, si se atrasó, bueno, va con calma, se toma las cosas más relajadas, escribe o por último llega directo, pero cada quien lo vive desde su creencia. Esta apertura al cambio hace de que yo vea las cosas que me suceden y diga, ok, si esto no me está funcionando, ¿quién se beneficia hacia un cambio? Yo. Entonces me permito hacer los cambios que necesito saliéndome de este juicio de que es bueno o es malo. ¿Sí? Cuando yo logro desprenderme de estos juicios de valor que están tomados a partir de mis creencias, entonces puedo empezar a ver cambios en mi vida. Reformular el cambio es darme una oportunidad para hacerlo, no como algo que la sociedad me ha impuesto, porque volvería a ser una carga en mí, sino como una necesidad mía por adaptarme a algo que de pronto me causa dolor. Ni siquiera voy a pensar si está bien, está mal, no. Pero si yo me enojo por tener que esperar mucho y sé que mucha gente llega tarde, el único que está perdiendo por el enojo soy yo. Entonces, ahí es donde yo necesito abrirme al cambio, ahí es donde yo necesito reconocer que hay diferentes alternativas, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer esto? Con pequeñas acciones. De pronto, si no es que yo voy a llegar tarde a una reunión, o sea, dentro de mis características está eso, pero me permito llegar con un plan B. Voy a ir, voy a llegar y me voy a poner, no sé, a trabajar. Ahora mi teléfono me permite trabajar desde el móvil sin tener que estar con una computadora o algo, pues bueno, puedo ir adelantando otras cosas. O de pronto me permito relajarme en el lugar en el que estoy, me permito disfrutar del ambiente, me permito sin el peso de estar pendiente constantemente de la hora, ¿no? Cuando yo empiezo a ver resultados positivos sobre estos pequeños cambios, entonces puedo empezar a notar que voy en un progreso hacia esta funcionalidad que yo estoy buscando en mi vida. Entonces, ¿cuál sería, digamos, el camino para poder lograr esto? Primero, aceptar que mis creencias son tan válidas como las creencias de los demás. Mis costumbres son tan válidas como las costumbres de otros, siempre y cuando no causen un daño físico o emocional. Eh, y a partir de ahí yo puedo hacer este análisis, ¿no? ¿Qué necesito soltar? ¿Cómo lo puedo tomar? ¿Qué puedo integrar? ¿En qué puedo ser más dócil? ¿En qué puedo ser más compasivo con los demás? Y poco a poco voy a desarrollar estas nuevas acciones y a ver qué puedo fortalecer en ellas. Y esta, que es la clave que siempre digo al final, acepta, agradece y actúa. Aceptar las cosas como son nos va a permitir andar siempre con la mochila ligera. No tengo manera de cambiar lo que ya pasó, pero sí puedo hacerme responsable por las cosas que pasaron en las que yo tuve alguna interacción.
Me hago responsable de la parte que es mía, no de la que es de los demás. Agradezco el aprendizaje que puedo tener hasta de las situaciones más dolorosas, más tristes. Toman su proceso, como vimos en las fases del duelo, las situaciones dolorosas tienen un proceso, pero me permiten también crecer. Y eso es lo que puedo agradecer, el crecimiento. No agradezco el daño, agradezco el aprendizaje. Cuando yo logro entender a través de la aceptación, puedo ver que hay un aprendizaje, eso sí puedo agradecer, el aprendizaje que me queda. Y a partir de ahí, tratar de actuar de manera coherente, de manera consciente sobre lo que me toca hacer en la vida, ¿no? Entonces, eh, como siempre les digo, la coherencia entre lo que digo, pienso, siento y hago, para mí es la mejor brújula que existe para poder entender hacia dónde yo estoy caminando dentro de este sentido de libertad, que es lo que yo estoy buscando al final en mi vida, ¿no? ¿Cómo puedo obtener mayor libertad? Fluyendo. Para mí el resumen es fluye. Tómate las cosas con calma, haz las cosas que tienes que hacer, acepta lo que ya pasó, agradece el aprendizaje de todo lo que te sucede y actúa en consecuencia con lo que tú crees que es lo mejor para ti, sin causar, nuevamente digo, sin tener que llegar a causar daño físico o emocional en nadie. Creo que esa es una de las maneras en las que nosotros podemos liberarnos de toda esa mochila que nos deja el mundo y poder caminar con mayor soltura. Entonces, muchas gracias por su atención. Eh, Licenciada, si tenemos por ahí preguntas que querramos despejar, respuestas que necesiten ser atendidas, con gusto. Claro que sí, maestro Guillermo, muchas gracias. Si me permite la pantalla, por favor, para comenzar con la ronda de preguntas. Claro que Ahora sí, para comenzar, pueden dejar sus consultas en el chat privado y los que deseen habilitar micrófono podrán hacerlo levantando la mano, por favor. La primera pregunta de Oscar: ante situaciones que rompen los límites establecidos, ¿cómo actuar en esta incertidumbre? gracias por tu pregunta, Oscar, porque esa es una de las cosas que normalmente suelen generar mayor controversia. Primero, definir, ok, cuáles son los límites establecidos dentro de qué ambiente, porque si algo rompe mis límites, como lo que les decía hace un momento, si es algo que rompe mis propios límites y que no genera ningún daño físico, muchas veces yo me he planteado el si esto es una creencia limitante que yo tengo conmigo, ¿sí? Por ejemplo, eh, de pronto, yo no tolero que alguien me levante la voz, me grite, porque considero que son faltas de respeto inadmisibles. Y entonces, cuando alguien lo hace, yo respondo con otra agresión. Fíjate cómo en esta escalada yo puedo no solamente haber roto, no solamente haber permitido que rompan mis límites, sino que yo ya los rompí y he transgredido los límites de la otra persona. ¿Sí? Entonces, lo primero es entender si estos límites que se están rompiendo están previamente delimitados, previamente expuestos. No es lo mismo que alguien me grite a que hayamos establecido un límite dentro de lo laboral, por ejemplo, y este límite haya sido incumplido o que no se haya realizado o se haya transgredido. ¿Sí? Entonces, yendo a la respuesta puntual, primero revisa si no es una creencia limitante, si no te ha causado ningún daño físico, si no causa, si lo que causa es una incomodidad o un malestar. Mi invitación siempre es, ok, volvamos a la compasión. ¿De qué manera puedo
¿Qué me está enseñando esta transgresión? ¿Qué me está mostrando? Muchas veces me siento víctima dentro de estas transgresiones, dentro de esto que ha roto los límites que yo tenía preestablecidos. Entonces lo que necesito es aprender a mirar con más amor o de pronto ver qué es lo que me pide soltar, ¿sí? Normalmente este tipo de escenarios yo trato de indagar ya en sesiones de coaching o de terapia personal, pero dado que en este momento no podemos hacerlo en modo terapéutico, mi respuesta siempre es, ok, primero revisemos si no son creencias limitantes las que se están tratando de romper y el beneficio que yo tendría de romper estas creencias es un crecimiento mayor. ¿Sí? No sé si eso responda a tu pregunta. Muchas gracias, maestro Guillermo. La siguiente pregunta de Miriam. ¿Qué necesitamos cambiar o dejar atrás para sentirnos verdaderamente libres de corazón? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor, licenciada? Se me acaba de cortar el internet. Claro, ¿qué necesitamos cambiar o dejar atrás para sentirnos verdaderamente libres de corazón? Y eso depende mucho de cuál es la historia que yo estoy cargando. Porque lo que yo necesito soltar es justamente eso que me está causando dolor o incomodidad que me cuesta mucho nombrar. Siempre empiezo por ese lado. ¿Qué es lo que más me cuesta nombrar? O lo que cada vez que recuerdo me genera dolor, me genera malestar, es el innombrable, el proceso o la situación innombrable dentro de mi existencia, dentro de mi vida. Probablemente ahí es donde necesito empezar a trabajar viendo cuál es el regalo escondido que hay detrás de esa situación, qué es lo que ha sucedido a través de esta experiencia que me ha llevado a crecer y ahora puedo agradecerla y puedo liberarme de esa historia. Muchas gracias, maestro. La siguiente pregunta de Carmen. Me cuesta mucho conectar con mis emociones. Soy muy cerebral y no me permito sentir si no lo entiendo. Generalmente guardo lo que no entiendo en una cajita de mi cerebro. ¿Cómo puedo superar esto? Las personas que tendemos, y digo tendemos porque hace mucho tiempo yo me encontraba justamente en esa posición, trataba de entender todo lo que sucedía y no me permitía vivir mis emociones, sin darme cuenta que las emociones siempre han estado primero que los pensamientos. Primero siento y lo que está sucediendo aquí es que hay algún evento, hay alguna situación que me ha llevado a la creencia, me ha llevado a pensar que si yo no lo entiendo, no lo puedo manejar. ¿Ya? Esto tiene que ver con un exceso de control también. Entonces, ¿cuál es la sugerencia aquí? Primero, permítete sentir dosificadamente, ¿sí? Las personas que somos muy mentales tendemos a la emoción, la pasamos así de rápido y decimos, ok, no voy a perder el control con esto. Y está bien, puede que sea útil en algunos aspectos, pero si esto me causa dolor porque mis emociones están ahí justamente como una caja de herramientas, yo no me estoy permitiendo utilizar las herramientas cuando las necesito. ¿A qué me refiero? Si yo me enojo, lo que me pide el enojo es que ponga los límites con mayor claridad. Si yo estoy triste, lo que me está pidiendo la tristeza es que yo revise, que haga este análisis interno para ver qué es lo que no me estoy dando, qué es lo que necesito reconstruir, con qué necesito volver a conectar de mí mismo, ¿sí? La alegría como emoción es la amalgama perfecta social.
Cuando estamos alegres, creamos lazos fuertes. Entonces, cada emoción tiene un propósito en nuestra vida. Puntualmente, ¿qué es lo que podemos hacer? Empezar a permitirnos. eh, si yo siento una emoción, preguntarme. Lo más probable es que inmediatamente salga eh, esta respuesta que ya se ha vuelto automática en mí. Es decir, ok, la guardo en una cajita y luego me encargo de ella. Mientras tanto, necesito actuar de tal manera. Lo que necesito después es, ok, ya sé que siempre actúo así, luego me voy a dar cuenta de que necesito vivir la emoción. Voy a entrar en este ciclo, me va a costar al principio hacer contacto con la emoción. Va a ser un ejercicio consciente. ¿Por qué me enojé? ¿Qué fue lo que me hizo sentir enojado? Y entonces voy a poder viajar cada vez más profundo dentro de la emoción, ¿sí? Muchas veces pasa de que eh, viene la emoción, la bloqueo, luego vuelvo a hacer contacto con ella y empiezo a tomar práctica entre contactarla y dejar de hacer contacto, contactarla, pero cada que yo empiezo a hacer contacto con la emoción, ¿ya? Se vuelve un camino de mayor confianza para mí. Lo que a mí me interesa mucho es que las personas volvamos a conectar con nuestras emociones. Es decir, que recorramos tantas veces este camino que al final, de tanto repetirlo, nos vamos a olvidar de este control. Vamos a estar tan a gusto con sentir que ya no vamos a tener que controlar porque este sentir me parece incierto. Ya he recorrido este camino, entonces es hacer viajes conscientes. Si yo sé que algo me enojó, pero me contuve y no dije lo que pensaba, ok, ¿qué fue lo que me enojó? ¿Qué actitud fue la que me enojó? ¿O qué acción fue la que me enojó? ¿Y qué siento yo cuando estoy enojado? ¿Qué me provoca? En qué parte de mi cuerpo se manifiesta el enojo? Ay, es que a veces, no sé, a mí me duele el estómago cuando me enojo, a mí me duele la espalda. Entonces, ver incluso cuando se manifiesta en distintas partes del cuerpo, por ejemplo, si yo me enojo y me indispongo del estómago, es porque me cuesta procesar la emoción, es porque me sobrepasa, pero si cuando me enojo me duele la espalda es porque yo la estoy llevando como si fuese la carga de alguien más. Si nuestro cuerpo nos expresa a través del dolor físico lo que nosotros estamos reprimiendo. Para esto hay muchos libros que hablan de esto, hay formas de terapia bastante interesantes que ya nos permiten mirar cómo nuestro cuerpo va manifestando las emociones de diferentes maneras. Entonces, para eso podemos agendar alguna vez una reunión o algo ya de carácter personal con quienes deseen para poder realizar de pronto una sesión independiente, una sesión personalizada. Pero la respuesta puntual es esa. Haz este recorrido. Después de que la has procesado, vino la emoción, la suprimiste, vuelve a la emoción. Procésala. ¿Ya? Indaga en ella, siéntela, permítete sentir y luego vas a ver que ese camino cada vez se va a hacer más fuerte. Muchas gracias, maestro Guillermo. La siguiente pregunta. Al tratar de crear hábitos que mejoren la calidad de vida y sensación de bienestar, podemos sentir más culpa y ansiedad al no lograr sostenerlos en el tiempo. ¿Qué hacer para no terminar sintiendo culpa al no lograr cumplir rutinas o generar hábitos necesarios? En este tipo de situaciones, lo primero que reviso cuando estamos en una sesión es ver a quién le estoy siendo leal. Es decir, ¿quién me enseñó que esto no era importante y entonces yo cada vez lo voy a posponer más? Eso es lo que nosotros llamamos el aprendizaje generacional, ¿ya? Es decir, eh,
Les voy a dar un ejemplo. Si en mi casa el tema del horario no era importante, pero a mí me ha causado muchos problemas, y entonces me esfuerzo por ser puntual, ¿ya? Pero no, me cuesta mucho la puntualidad. Mi primer pregunta es, ok, ¿a quién yo le criticaba la impuntualidad en mi familia? ¿O con quién era muy duro en el juicio con este tipo de situación? De pronto yo quiero, no sé, ir al gimnasio. En mi casa nunca hubo hábito de gimnasio, ¿ya? O peor aún, en mi casa decían que el gimnasio era para los ociosos, para la gente que no tiene qué hacer en el día y por eso tiene tiempo de ir a meterse a un gimnasio. Entonces yo no voy a encontrar tiempo porque inconscientemente yo no quiero ser ocioso. No sé si se entiende la conexión que se genera ahí. Eso es un aprendizaje generacional, es algo que yo aprendí porque así me lo enseñaron de pequeño. De pronto no me di cuenta que lo aprendí de esa forma, pero lo aprendí. Entonces, si hay algo que me cuesta mucho cambiar como un hábito, hablando de esto del gimnasio, lo que yo puedo hacer es ¿se acuerdan que les hablaba de ritos o de, de ejercicios de cierre, para no ponerle el nombre de rito? Un ejercicio de cierre es imaginarme a la persona que decía que los que iban al gimnasio eran ociosos, me la puedo imaginar a la persona y decirle, ¿sabes qué? Gracias por lo que tú decías, entiendo que estabas muy ocupado para poder entrenar o no te gustaba hacerlo, pero yo sí quiero, yo sí puedo. Y entonces dejo tu creencia contigo y adquiero los nuevos hábitos que yo quiero para mí. Hay un ejercicio muy bonito para eso que es el de la silla vacía, que es justamente eso. Yo me siento, pongo una silla vacía al frente, me imagino la persona con la que he tenido algún tipo de conflicto y le hablo como si estuviese ahí. Pero tengo que hablarle desde el amor. El truco, el secreto de este ejercicio es siempre hablar desde el amor, no desde la culpa ni desde la vergüenza, porque eso solo va a hacer que se profundice el dolor. Sí, pero si yo puedo mirar, como les decía ahorita, o sea, entiendo que tú estabas muy ocupado para poder entrenar y esa era tu creencia y está bien, pero ahora yo quiero tener mi propia creencia y quiero entrenar y ahora sí me lo permito. Eso es un cambio de conciencia. Eso es algo que yo le estoy diciendo a mi cerebro, ok, esta creencia no es tuya, no te pertenece, déjala. Y son ejercicios que nos pueden permitir salir de estos ciclos que no nos facilitan evolucionar o crecer o alcanzar nuevos hábitos. Muchas gracias. La siguiente pregunta de Karina. ¿Qué estrategias se pueden realizar para trabajar los conflictos con los padres cuando se refleja con los jefes directos en el trabajo? Depende mucho cuál es el tipo de conflicto, porque no es lo mismo trabajar un conflicto en el que yo me hago cargo de, por ejemplo, si yo me he hecho cargo de mis hermanos, no es lo mismo que si yo me quiero hacer cargo de mis padres. No sé si se entiende. La diferencia ya está de que en uno yo estaría reemplazando a mis papás, en el otro yo estaría reemplazando a mis abuelos. Si yo quiero cuidar de mis hermanos, entonces estoy reemplazando a mis papás. Pero si yo quiero cuidar de mis papás, estoy reemplazando a mis abuelos. En dentro de estos dos entendidos, lo primero que nos sugiere la sistémica es respeta el lugar que a cada uno le corresponde. ¿Ya? Y nuevamente podemos volver a hacer este ejercicio de la silla vacía. Imagínalos, imagina a la persona que de pronto te cuesta más respetar y puedes decirle en ese lugar, respeto tu vida y tu destino. No sé lo que te costó vivir, no sé lo que te llevó a ti a actuar así, pero entiendo que así te tocó vivir y lo respeto.
¿no? Gracias si se trata de papá o de mamá, gracias por darme la vida. Porque ese es el regalo más grande que hemos recibido de nuestros padres, presentes o ausentes. El regalo más grande que recibimos de ellos es la vida. A partir de ahí, cualquier otra persona nos pudo haber cuidado, nos pudo haber educado, nos pudo haber acompañado. Pero si lo vemos de manera simple, no simplista, sino simple en esencia, nosotros estamos vivos porque les debemos la vida a nuestros padres. Entonces, a partir de ahí es, gracias por la vida que me has dado y respeto lo que te tocó vivir. Dejo de juzgarlo, ¿no? Y hacer este ejercicio consciente de tratar de mirar con amor esas acciones. Si se trata de que yo, eh, por la razón que fuere, trato de cuidar o sobreproteger a mis padres, entonces necesito hacer este mismo ejercicio con los abuelos y agradecerles la vida de mis padres, ¿sí? Porque ellos son el origen de la vida de mis papás y yo no puedo estar por encima de ellos. Entonces, cuando yo empiezo a reconocer cada lugar como, a ver, mis abuelos me regalaron a mi papá, mis abuelos maternos me regalaron a mi mamá, ellos dos me han regalado la vida. Desde esta mirada, yo estoy dispuesto a recibir todo lo que la vida me pueda dar. Entendamos esto como si fuese una cascada y yo abajo estoy con una jarrita tratando de llenarme. Pero si yo quiero alimentar la cascada con mi jarra, me voy a quedar sin qué dar. Entonces voy a empezar a demandar en mis jefes, en mis compañeros de trabajo, en las otras personas, lo que yo siento que no me han dado. Y eso es lo que me genera el conflicto, es el conflicto de lo que no me dieron, que lo estoy reclamando aquí, también lo voy a reclamar en mi trabajo, en mi pareja. Entonces, por eso es importante eh, devolver el orden a mi estructura familiar para no reclamarlo en otros caminos. Muchas gracias, maestro. Y como última pregunta de Carla, ¿cómo podemos ayudar a una persona que pasa por estas dificultades? La Es una pregunta que siempre me cuesta responder directamente porque aquí hay dos cosas. Primero, si la persona quiere ser ayudada, porque muchas personas ni siquiera se dan cuenta que necesitan ayuda y en ese punto, si este es el caso, que la persona ni siquiera quiere recibir ayuda, la pregunta es, ¿por qué yo quiero salvarla? ¿Por qué yo quiero ir a ayudarla? ¿No? Que entonces lo que está haciendo esta persona es mostrarme cuál es mi necesidad, ¿sí? Si este es el caso, la pregunta se convierte en cuánto amor estoy buscando yo recibir de las demás personas que quiero ir a salvarlas, que quiero ir a protegerlas, que quiero ir a, que quiero que estén bien, porque si están bien de pronto, o si yo aporto al bienestar de los demás, entonces me van a ver y me van a amar. Esa es una opción. La otra opción es, ok, si esta persona me pide ayuda y yo no sé con qué recursos cuento o de pronto quisiera encontrar herramientas para poder ayudar a quien me lo ha pedido, considero que una de las mejores formas de ayuda es eh, mostrar con nuestra vida. Es decir, si yo en este momento me pusiera a hablar de cosas que no practico, ¿ya? Las personas a mi alrededor, las personas que me conocen, dirían, pero ¿este de qué está hablando? O sea, no lo he visto llegar a tiempo un solo día de su vida y viene a hablarme de puntualidad, por dar un ejemplo de entre las cosas que hablaba. ¿Se entiende? Entonces, de pronto la mejor forma de ayudar a alguien es mostrarle con nuestra propia vida cómo se puede ser feliz, cómo se puede vivir plenamente. Y si es alguien que ha pedido nuestra ayuda
de una forma específica y de pronto no contamos con los recursos, servir de conexión con alguien que sí los tiene. En algún momento me ha pasado que yo he dicho, este caso yo no lo puedo atender porque no es mi especialidad o no me siento preparado para atenderlo. Y entonces se lo he derivado a alguien que considero que sí tiene la preparación o la experiencia para hacerlo. ¿No? Entonces muchas veces el querer ayudar también tiene que ver con conectar a esta persona con quien yo considero que tiene las herramientas. No sé si eso responde a la pregunta. Muchas gracias, maestro. Tenemos una última pregunta de Carolina, por favor. Quisiera preguntar si mi sentido de sobreprotección hacia mi hija es inspirado en el miedo. ¿Cómo puedo ayudarme a liberarlo de ello? Bien, el sentido de sobreprotección muchas veces puede que tenga dos caminos. Uno, mi propio miedo sobre lo que le puede pasar, ¿ya? O, a ver, está el miedo hacia lo que le puede suceder a la persona, en este caso a la hija, o el miedo a lo que puede pasar en mí si no está ella. ¿Se entiende? Es decir, le he leído mucho, hay mucha bibliografía sobre el síndrome del nido vacío que pasan algunas madres, algunos padres, y es que cuando los hijos alcanzan cierta edad, ¿ya? No quieren desprenderse, nos cuesta mucho desprendernos. Entonces, esa sobreprotección, ese querer estar ahí todo el tiempo, tiene que ver con, ok, yo no tengo la capacidad de estar conmigo. La otra opción es, yo no te creo capaz de poder lograr cosas, ¿sí? Y sé que es una frase bastante fuerte, es una frase bastante dura. Y la intención no es generar dolor ni tristeza con esta frase, sino generar la conciencia. Es mirar en este caso, a la hija, mírala con todos los dones y todas las fortalezas que tiene. Como padres, nosotros tenemos la capacidad de levantar a nuestros hijos y darles el impulso que ellos necesitan para que alcancen sus propios sueños. Porque muchas veces queremos que ellos cumplan los sueños que nosotros no cumplimos. Entonces ahí vamos a buscar direccionarlos, sobreprotegerlos. Muchas veces nuestras heridas nosotros las proyectamos en ellos. Entonces, para mí el paso inicial es revisar en mí qué es lo que todavía no he sanado para poder acompañar a mis hijos desde este adulto dispuesto a verlos crecer y volar. Muchas gracias, maestro Guillermo, por contestar todas estas consultas y gracias a los participantes también. Para continuar y antes de finalizar, comunicarles que reciben un certificado de participación totalmente gratuito al correo con el que se registra en el Zoom. Muchas gracias a todos por participar. Si tiene últimas palabras de despedida, maestro, por favor. Bueno, nuevamente agradecerle a la universidad por brindarnos este espacio y a todos los participantes que nos han acompañado durante esta reunión. Gracias por permitirme llegar hasta sus hogares. He visto por ahí que hay de varios países. Un abrazo grande a todos y si en algún momento necesitan o tienen la inquietud de comunicarse directamente conmigo, pueden hacerlo a través del correo que se encuentra en pantalla en este momento. Podemos coordinar alguna reunión individual por ahí a través de la universidad. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Que tengan buena tarde.